Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto y continuamos con la información y les contamos que en estos momentos nuestra compañera Camila Villasís mantendrá un diálogo con Lilian Jara, presidenta ejecutiva de Servicios Ambientales de Rainforest del Ecuador, quien hablará sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recordemos que nuestro país, al ser signatario del Acuerdo de París, mediante Decreto Ejecutivo 371, declaró como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se comprometió a velar la efectiva implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este escenario se ha identificado la necesidad de dar apertura al mercado regulado de carbono, tanto para créditos provenientes de proyectos de producción más limpia como de proyectos de conservación, de modo que se puedan generar recursos que contribuyan de manera directa al desarrollo sostenible de las zonas vulnerables. Asimismo, se habla de la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para conocer más de este tema. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvin. Nos encontramos al norte de la capital ecuatoriana, en Rainforest, en donde mantendré un diálogo el día de hoy con 3 personas de esta entidad, quienes están colaborando con la Comisión de Biodiversidad para un proyecto de ley que tiene que ver con el mercado de carbono. Para conocer un poco más de esta iniciativa, damos la bienvenida a los 3 invitados que me acompañan el día de hoy, quien es David Díaz, Víctor Macías y Lilian Jara. Cuéntenme un poco, bienvenidos a Corapa, Medios Comunitarios, cuéntenme un poco de qué se trata esta iniciativa en la que ustedes están colaborando con la Comisión de Biodiversidad, con esto de las recompensas medioambientales por medio del mercado de carbono. Bienvenida, Lidia. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos apoyando a la Mesa de Biodiversidad justamente en la parte de la apertura para que podamos trabajar en la compensación de servicios ambientales. La Mesa de Biodiversidad está planteando justamente la reforma al Código Ambiental para permitir que compensaciones por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero puedan ingresar a nuestro país, y estos son fondos no reembolsables para aquellas personas que realicen actividades de conservación, de restauración, de reforestación, de energías limpias que puedan permitir que el ambiente pueda ser beneficiario y nosotros ser parte de todo lo que en el mundo se está teniendo toda una movilización para que pueda haber una reducción o mantenimiento de la temperatura y no llegar a los 2 grados centígrados, que sería una catástrofe a nivel mundial. Entonces, en este momento, en la Mesa de Biodiversidad, se ha pasado ya el primer debate en la Comisión de Biodiversidad y en el Pleno. Estamos entrando a un segundo debate. Hemos acogido varias observaciones de varias instituciones con el fin de reforzar esta reforma al Código Ambiental, que lo que va a permitir es que se pueda aperturar el mercado voluntario de carbono, que en nuestro país por más de 15 años hemos sido el único país a nivel de Latinoamérica que no ha podido ingresar capitales que en este momento son tan necesarios para mantener la conservación. Recordemos que si no hay sostenibilidad financiera en nuestros bosques, seguiremos perdiendo la biodiversidad, seguiremos perdiendo las áreas de protección que hoy en día son simplemente los pulmones a nivel mundial y son las barreras que hoy están siendo hasta cierto punto una pared para que no podamos llegar a los extremos climáticos que estamos viviendo. Estamos trabajando fuertemente justamente con la comisión y más bien dando gracias a la apertura, es dar a conocer lo que en este momento estamos trabajando. Víctor, coménteme un poco también de lo que tiene que ver el efecto invernadero en este proyecto que ustedes proponen. Bueno, nosotros lo que tenemos es como misión del mundo es tratar de reducir las emisiones. Y el mercado voluntario de carbono es una de las opciones que generan una oportunidad. ¿Para qué? Para que los ecosistemas se mantengan tal como están. Y en aquellos sitios donde no están, se los pueda recuperar. Aquí es donde el Ecuador tiene una oportunidad única, porque no solamente tenemos una de las más altas biodiversidades del mundo, sino que tenemos una capacidad de crear y de proteger ecosistemas únicos y crear más bosques. ¿Qué significa crear más bosques? Significa regresar a donde destruimos antes, donde cambiamos el cultivo, donde se hizo mal el manejo, el correcto uso del suelo, donde se cambió del bosque y se convirtió en cultivos, por la necesidad que tenemos de seguir creciendo. Pero también se puede
crecer con el bosque. Y el mercado voluntario de carbono lo que te está haciendo es que te reconoce el esfuerzo que tú has hecho de no destruir el bosque, y se le reconoce esto a todos, a las asociaciones, a las comunidades, especialmente. Lo más importante del mercado voluntario de carbono es que al ingresar dinero aquí, va a ingresar dinero en el sector donde los proyectos tienen su influencia. Es decir, que es el sector rural el que se beneficia, que es el sector rural el que va a generar ingresos, que es el sector rural quien se va a beneficiar y se convertirá en un polo económico, para que no sea necesario regresar a vivir a las ciudades, sino quedarte ahí en tu sitio y mantener el ecosistema. Si se puede generar esto del mercado voluntario de carbono, lo que se va a generar es empleos y se va a generar ingresos en un mundo donde existe ya un presupuesto para esto. Es decir, que el dinero que se está generando a cambio del carbono que nosotros estamos produciendo desde hace 15 años no se ha cobrado. Tal vez no se pueda cobrar, pero lo que se puede hacer es cobrar desde ahora. ¿Y cómo es eso? Es manteniendo ecosistemas, creando un proyecto, diseñando un proyecto que genere las adicionalidades que son los beneficios en el sector del área de influencia. Ese es el mercado voluntario de carbono. Es una apertura para que el Ecuador pueda generar empleos en el sector donde no se generan empleos. Estos ingresos también que se generarían por el mercado de carbono, ¿también irían destinados a la reforestación? Claro que sí, porque los proyectos que tú generas, lo que tú empiezas a generar es diseñar proyectos donde tú vas a reforestar, a mantener y a cuidar también de los bosques, porque los bosques primarios se cuidan y los bosques nuevos, los bosques secundarios que van a aparecer o que se tienen que reforestar donde ya estuvieron, aunque no se pueda recuperar lo que fue antes, eso ya genera una captura de carbono. Esa generación de captura de carbono se monetariza en el mercado voluntario, porque esto es voluntario. La gente de mutuo acuerdo va a hacer un diseño, lo va a llevar a la conclusión y por esto va a generar un dinero anualmente. Ese dinero lo va a utilizar ahí, en su sitio de vida. Va a mejorar su sector de vida, va a mejorar su forma de vida y el sector también, los gobiernos autónomos descentralizados también van a ganar mucho en esto porque ellos tienen que recibir los impuestos ahí en el sitio. Muchísimas gracias, Víctor. También vamos a conversar con David Díaz de Rainforest, que nos acompaña también en esta mañana para que nos cuente un poco de que conocemos que la Amazonía ecuatoriana también es el pulmón del planeta, cierta parte. Cuéntanos un poco cómo va a beneficiar también este proyecto del mercado de carbono a esta zona del país. En sí, la parte de la biodiversidad, y tomando en cuenta que tenemos el mes de la biodiversidad, que bueno, en este tipo de entrevista, gracias por su tiempo, lo principal dentro de mi área, que es el agua, la recuperación de los ríos muertos y la contaminación que tienen por las mineras, permite en sí la viabilidad de poder obtener recursos, mediante que la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, las que permitan a más de recuperar, darle nuevamente la vida a lo que constituyen los ríos de la Amazonía. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a coger, solo botar el agua y sabe a Dios dónde irá toda la situación de lo que constituye este recurso. Ahora con Rainforest y también con varias alianzas estratégicas con grupos internacionales, nuestro objetivo es desaparecer las lagunas de oxidación de lo que es en sí el Ecuador. ¿Bajo qué modalidad? Recuperando la parte de lo que es como capital agua dentro de las industrias y de qué manera, mediante proyectos certificados, validados y totalmente auditados anualmente, esta reducción de CO2 se convierte en forma monetaria y de qué manera el empresario, la institución estatal que se endeude en una planta de tratamiento de agua residual le permita, por el cuidado mismo del agua, tener un dinero que le sirva para en el tiempo mantener este tipo de estructura. Muchísimas gracias, David. Voy a regresar otra vez con Línea para realizarle otra pregunta. Lilian, conocemos que en la región de Latinoamérica se ha emitido y comercializado más de 16,000 millones, siendo los mayores emisores México y Brasil en el año 2020. ¿Cómo se va a beneficiar Ecuador en este aspecto?
Mira, nuestro país estamos teniendo grandes cantidades de hectáreas de bosques. La emisión de bonos de carbono que podría emitir nuestro país, o sea, incluso puede llegar hasta el doble de lo que emite la mismo México, ya que tenemos unas cantidad de hectáreas de retención de carbono. Te voy a dar un ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, una hectárea de bosque retiene alrededor de 400 toneladas de CO2. En el mercado voluntario de carbono, estamos hablando de que una tonelada se paga alrededor de 10 a 15 dólares por tonelada de retención. Entonces, si tú calculas, alrededor de 1.500 dólares por hectárea podría tener un beneficio la persona que está realizando esta acción climática de dejar de deforestar y más bien de mantener los bosques. Entonces, el beneficio con ese capital de dinero que en este momento la zona rural ni siquiera tiene servicios básicos para poder mantenerse, podría utilizarse justamente para tener un desarrollo justo como polos ya en la ruralidad y que basados en la conservación. Date cuenta que en nuestro país le damos mucha más apertura a la parte de la minería, donde hay mayor destrucción, donde mayor emisión de gases de efecto invernadero, y no le estamos dando esta oportunidad, en cambio, de recabar fondos para mantener ese mineral justamente bajo tierra, y lo que nos van a pagar es para que lo mantengamos y para que generemos más oxígeno al planeta. Se hablaba o se decía que la minería también generaba empleos. ¿Cómo va a beneficiar y cómo va a cambiar este aspecto el proyecto que ustedes presentan? Mira, la minería tiene su esquema justamente extractivista. Aquí siempre va a haber impacto ambiental, siempre va a haber destrucción, o sea, nunca vas a tener un impacto en net cero, como se dice, de cero deforestación. Incluso la minería tendría que pagar dentro de sus esquemas a justamente las comunidades por esto, por la pérdida de bosques que se está teniendo, y ellos tendrían que compensar en realizar reforestación en otros lugares para compensar el gran daño. Pero a la final, si es que cuando tú ya destruyes un bosque, ya no vuelves a tener el mismo ecosistema, ya es un ecosistema nuevo, y la biodiversidad que vivía en ese ecosistema que se perdió ya no va a volver a existir. Entonces, es mucho más beneficioso tener un esquema de compensación que puedas permitir mantener eso bajo tierra que justamente extraerlo. Víctor, ¿cuál es la metodología que se va a utilizar para poder implementar este proyecto dentro de la Agenda 2030? A ver, nosotros lo que estamos proponiendo es el ingreso al mercado voluntario de carbono. Quiere decir que las metodologías están establecidas por las Naciones Unidas y por los técnicos del IPCC. Entonces, estas metodologías se implementan en cada sector, en cada diseño, de acuerdo al sitio. Eso ya es la parte en donde la gente se pone de acuerdo qué tipo de metodología va a implementar en el área, pero estas metodologías son aceptadas mundialmente. Lo que nosotros queremos es que voluntariamente la gente ingrese a un framework o una metodología internacional que le permite traer dinero de afuera, no dinero de aquí. No estamos hablando de que el Estado va a pagar ni que el Estado le va a costar. Estamos hablando de que el sector privado internacional ha generado ya una cantidad de dinero que tiene que gastarse y que si no se gasta, simplemente ellos siguen perdiendo. Ellos no pueden compensar y nosotros no podemos crecer. Es importante entender que el Ecuador tiene varias aristas de crecimiento, pero tenemos que pensar en el Ecuador postpetrolero. No podemos pensar que tenemos que vivir solo de lo que está dentro, sino de lo que está afuera. Si nosotros tenemos esta oportunidad y el cambio climático nos permite un mercado financiero, porque estos son métodos financieros que se pueden intercambiar. Entonces, esto lo que genera es ingreso de dinero no reembolsable. No estamos hablando de beneficiar a la banca ni a los préstamos, estamos hablando de que te van a pagar porque evidencias un trabajo en el tiempo. El poder de decidir, hoy no quiero hacer un bosque, sino que voy a hacer una urbanización privada, y decides, vamos a dejarlo como bosque. Y el vecino dice, yo también lo quiero de bosque. Se ponen todos de acuerdo y en comunidad participan, implementan una metodología y genera impacto. Un detalle que te quería decir sobre la minería y el trabajo. Cuando tú estás hablando de trabajar con el sistema, estás hablando de que la gente del sector trabaja ahí, ¿sí? Cuando estás hablando de minería, estás hablando de que viene gente de fuera a trabajar aquí.
aparte de los que vienen de otras partes del mismo país, vienen de otras partes del mismo Latinoamérica, también vienen de otras partes del mundo. Y ahí es donde vienen los problemas sociales, que eso no se piensa. Habrá un beneficio económico en el tiempo por la minería, pero el gasto en hospitales, que va a quedar más tarde, y en reforestar o tratar de restaurar en algo la tierra, no se compara. Entonces, la generación de empleos reales en el sector, en el sector rural va directamente a la gente que vive ahí. Y ahí es donde tienen que voltear a ver las personas. Porque hemos creado un sector capital económico solamente en las ciudades. Y la gente tiene que ir a las ciudades. Y eso trae problemas sociales. La gente está feliz en su sitio de vida, pero si tiene un trabajo ahí, eso es lo mejor que podemos hacer. Generar empleo en el Ecuador. Estamos hablando de que, si te digo 10,000 empleos, ya es más que todos los dos anteriores gobiernos produjeron en 4, 6 o 8 años. Entonces estamos hablando de que se generaría empleo en el sector rural. Eso es importante. Muchísimas gracias. Agradecemos a Víctor, a Lilian y a David, quienes nos acompañaron en esta ocasión de Rainforest para comentarnos un poco más de este proyecto que se está trabajando junto a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, en donde se propone un mercado de carbono que puede producir empleos a través de las recompensas ambientales, en donde también se plantea la reforestación para de esta forma mantener el ambiente limpio. Como ellos mencionaron, se debe buscar otra alternativa que no sea la petrolera para poder generar empleo, y de esta forma también se está cuidando al medio ambiente. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde Rainforest. El día de hoy les acompañó Gandhi Guam en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Vamos a algunos voceros de hablaron de la importancia del desarrollo sostenible y de dar apertura al mercado regulado de carbono, tanto para créditos provenientes de proyectos de producción más limpia como de proyectos de conservación, de modo que se puedan generar recursos que contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas vulnerables del Ecuador. Lo que queremos es que la gente ingrese a una metodología que le permita traer dinero desde afuera, señaló uno de los voceros, quien aseguró que el país tiene varias aristas de crecimiento y que hay que pensar en un escenario postpetrolero. Esta iniciativa que se dio a conocer es parte de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde los países se comprometen a velar la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias.